Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. El libro de Isaías, y vamos a ir, hermanos, al capítulo 9. Al capítulo 9 y versículo 6, nada más leeremos ese único versículo de la palabra del Señor. Y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque tú hoy, Señor, nos has dado muchos favores y hoy tú has estado con nosotros, Padre. Señor, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas de los que estamos aquí presentes, de lo cual, Señor, podemos estar agradecidos por todo lo que tú has hecho por nosotros, pero también, Señor, pidiendo por todas las peticiones que hay, Señor, en la iglesia. Dios, hemos clamado, Dios, y hemos pedido fortaleza por la familia Salazar, para que tú, Señor, los consueles en esa situación difícil que ellos están pasando, pero sabemos de que nuestro hermano Carlos está ya en tu gloria, Señor, y por ello agradecemos también, Dios, que tú pues haces todo bajo tu voluntad, bendito Dios. Señor, también la vida de nuestro hermano Isidro Carpio, Dios, que tú puedas seguirlo esforzando y siguiendo dándole salud, Dios, para que él te pueda servir, Señor, con todo su corazón, con toda su vida. Para eso dale salud y restablécelo siempre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo ponemos en tus manos, y todas las peticiones que hay, Señor, que cuando tu palabra se predique, que allí tú llegues, Señor, que tu palabra sea la que consuele, que tu palabra sea la que anime, Dios, la que edifique. Hoy háblanos, Señor, háblanos, porque hay muchas necesidades en medio de tu pueblo, en medio de la iglesia, Señor, y necesitamos de que tú envíes tu palabra y que nos consueles, nos animes, nos edifiques y que corrijas nuestro camino, Señor. Nos enseñes hoy para que nuestra fe sea aumentada, para que, Señor, nuestros ánimos sean aumentados, Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, de que tú obres, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Oh Dios, háblanos hoy, lo pedimos, Dios, lo rogamos, que tú envíes tu palabra, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Hoy hablaremos, hermanos, de Cristo, Dios, hombre. Así se ha titulado este mensaje, porque hablaremos, hermanos, de que Cristo Jesús, pues Él es 100% Dios, y que también fue 100% hombre, porque en el Señor Jesucristo, en Él pues está la naturaleza humana, pero también la naturaleza divina, porque el Señor Jesús es Dios. Él es Dios. Y este versículo que hoy hemos leído, pues nos va a hablar de las dos características que tiene el Señor Jesucristo, de que Él es pues hombre y que también es Dios. ¿Y por qué hablaremos de este tema? Porque lo que hoy la palabra de Dios nos quiere aconsejar, nos quiere enseñar, es que Cristo, Él sabe muy bien, sabe y conoce muy bien cuál es nuestra necesidad, sabe muy bien cuáles son nuestros sufrimientos, sabe muy bien el Señor, y Él conoce cada una de nuestras luchas. Sabe muy bien el Señor lo que es sentirse solo, lo que es sentirse triste, lo que es sentirse enojado quizás por una situación. El Señor Jesús lo comprende y nos comprende a cada uno de nosotros, porque Él también pasó la humanidad. Él se hizo hombre. Por eso es necesario que el Señor nos hable y que nos diga: yo estoy contigo, yo te entiendo, yo comprendo cuál es tu situación, y porque yo he pasado por eso. Entonces el Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Eso es lo que hoy hablaremos.
En primer lugar, cuando leemos este versículo de Isaías, lógicamente pues es una profecía lo que hemos leído. Ahí en este capítulo se ha pues anunciado el nacimiento pues del Mesías. El libro de Isaías, el profeta Isaías, es conocido como el profeta mesiánico, porque contiene este libro muchas profecías acerca de Cristo Jesús. Si nosotros nos ponemos a averiguar y a investigar más allí, veremos de que se profetizan muchas cosas. Su nacimiento está siendo profetizado acá en el capítulo 9, versículo 6. Su nacimiento. También se profetiza acerca de sus padecimientos, de su muerte, de cómo, no sé si usted alguna vez ha leído el pasaje que dice, el experimentado en quebranto, el varón de dolor. Entonces eso lo encontramos en el libro de Isaías, también profetizando lo que iba a ser su muerte. Pero también vemos muchas profecías acerca del Mesías, por lo cual pues este profeta es conocido así como el profeta mesiánico, y tiene mucha palabra de que era enviada al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para darles esperanza al pueblo de Israel, para anunciarles de que pronto nacería el Mesías, el Salvador, el Cristo. Ellos lo esperaban, el pueblo de Israel esperaban con siempre la promesa que se dio desde Moisés, desde de los tiempos antiguos. Ya se había anunciado de que el Mesías llegaría al pueblo de Israel, que estaría con ellos, y que él, el Señor, Dios iba a enviar al Mesías. ¿Para qué? Para consolarlos al pueblo de Israel, para darles esperanza, para establecer su reino. Entonces esa era la promesa de que estaba dada al pueblo de Israel. Y el profeta Isaías lo anuncia y lo profetiza de que confíen, que se vuelvan a Dios, porque Él les va a cumplir enviarles al Mesías. Ya cuando Cristo nace, cuando ya el Señor Jesús está y habitó en medio de nosotros, como lo dice la palabra de Dios, habitó en medio de toda la humanidad, en ese momento el pueblo de Israel no todos lo aceptaron como el Mesías. No todo el pueblo de Israel ha reconocido de que Cristo es pues el Mesías. Los israelitas, muchos lo ven como un hombre que pues era justo, que veía por los pobres. O sea, lo tienen como un personaje que simplemente ayudó a las personas. Y hay otras religiones también de que lo ven al Señor Jesús como que fue un profeta más. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no reconocen la deidad del Señor Jesús. Sí hablan de Él, porque ya he escuchado yo que sí hablan de Él y hablan de las enseñanzas que Él dejó, pero no reconocen de que Jesús también era Dios. Ese es el punto en el cual ellos no lo reconocen. Entonces, y hay muchas personas, muchas religiones también, de que no reconocen esa deidad en el Señor Jesús. Solamente se quedan con que Él fue un hombre, un profeta, o alguien que veía por los pobres. Pero acá vemos de que en la profecía estaba aquel Mesías que era el enviado de Dios, que pues eso es lo que pues significa el Mesías, que tiene que ver con el Cristo, y el Cristo significa el ungido de Dios. Entonces ese ungido de Dios, ese enviado de Dios, que es el Mesías, el enviado de Dios, pues es el Señor Jesús. Y el pueblo de Israel lo esperaba, lo anhelaba, pero cuando lo vieron, cuando habitó entre ellos, no le reconocieron como tal. De manera de que aún hoy en día, en el pueblo de Israel, en Israel, en el país de Israel, aún allí todavía no se reconoce a lo que el Señor Jesús fue en la tierra. Y ellos no se les reveló a todos de que el Señor Jesús era el Mesías. Por lo cual ellos todavía lo siguen esperando. Todavía el pueblo de Israel sigue anhelando y esperando de que el Mesías llegue a su pueblo.
¿Por qué? En su idea es de que el Mesías llegará a reinar a la tierra, que el Mesías llegará a libertarles a ellos, porque si usted sabe, el pueblo de Israel constantemente está en guerra, no hay paz en Israel siempre, y por eso pues la palabra de Dios nos invita a que oremos por la paz de Israel, ¿verdad? Que todo el pueblo debe orar por la paz de Israel. ¿Por qué? Porque siempre ellos están en guerra, siempre está pasando eso. Y casualmente, pues hoy en día ya el primer ministro de este país ha declarado la guerra con un grupo, no sé si se llama Hamas, algo así, que es un grupo terrorista, y ahorita le han declarado ya la guerra. Entonces, solo por darle un ejemplo de que el pueblo de Israel siempre ha estado así. Entonces ellos lo que esperan es que el Mesías llegará para liberarlos, para que ninguna nación ya les pueda atacar, sino que ellos van a sentirse totalmente libres, porque el Mesías va a llegar a reinar con ellos. Entonces esa es la esperanza de ellos. ¿Cuándo será que ellos reconocerán pues a Cristo Jesús como el Mesías? Eso ya está profetizado también. Está profetizado en el libro de Apocalipsis de que cuando el Señor Jesús venga otra vez en la segunda venida del Señor Jesucristo, no en el rapto de la iglesia, hay que separar esos dos momentos. En el rapto de la iglesia solamente el Señor Jesús viene en las nubes, y los que estemos vivos seremos transformados, los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Entonces eso es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. El Señor Jesús viene en las nubes y nosotros en las nubes también lo encontraremos a Él. Pero lo que se conoce como la segunda venida del Señor Jesucristo es cuando ya el Señor Jesús viene después de la gran tribulación y llega a Israel y llega con la iglesia, ¿verdad? Y ya el Señor Jesús pues pone sus pies en la tierra. Entonces en ese momento, en ese punto es cuando el pueblo de Israel pues es quien le va a reconocer como el Mesías, pero hasta ese punto. Pero en ese punto ellos ya habrán pasado pues la gran tribulación. Ya el inicuo, así se refiere a la palabra de Dios, al anticristo, ya se habrá estado allí y profanado el templo, de que eso va a suceder. Pero el Señor Jesús vendrá al final de ese periodo. ¿Para qué? Para derrotar a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a todos los espíritus. Y serán, pues, después de esa guerra, esa batalla que habrá, pues serán encarcelados. Satanás será encarcelado por 1000 años, para que en la tierra esté el reino de los 1000 años. Le estoy explicando esto porque hoy en día el pueblo de Israel no reconoce a Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Cristo, como aquel que nació pues de una virgen. Y eso lo que indica es de que nosotros que sí hemos creído en eso, pues la gracia es la que nos ha llevado a creer en esa verdad. Esta verdad de que reconocer que el Señor Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, no es para todas las personas. Eso hay que verlo de esa manera, porque el Señor se revela a los que Él quiere revelarse, a los que el Señor Jesús quiere encontrar. Nosotros no hemos encontrado a Cristo, nosotros no le hemos seguido, sino que es el Señor quien nos ha encontrado a nosotros. Él es el que nos ha amado, el que nos ha perdonado, que nos ha liberado. Entonces es a través de que el Señor ha hecho esa obra y esa revelación que se nos dio a nosotros. De manera que esto es lo que le estoy diciendo, usted lo puede entender fácilmente. Usted lo entiende, lo comprende, sabe bien quién fue el Señor Jesús, sabe bien que su muerte, su sacrificio, pues fue por nuestros pecados. Esto lo comprendemos y lo entendemos, y eso es lo que anunciamos, es lo que predicamos, es lo que se evangeliza, de que Cristo pues ha perdonado los pecados. Pero esta verdad no la comprenden todas las personas. No todas las personas aceptan el evangelio de Jesucristo.
no todas las personas van a decir amén. O cuando las personas llegan a evangelizar, van a haber personas que no van a querer escuchar, que no van a aceptar el mensaje. Y más si es una persona de otra religión, no le va a reconocer a esa persona lo que Jesús es, que Él lo que quiere es salvarle. Entonces no lo van a reconocer ni siquiera como hombre, un hombre de Dios, ni siquiera pues como el mismo Dios. Entonces hay personas que no van a reconocer esa verdad. Nosotros sí la hemos comprendido porque ha sido el Señor quien nos lo ha revelado, y por lo cual hoy lo sabemos, lo conocemos, y también lo predicamos y lo anunciamos. Nosotros anunciamos a Cristo Jesús, anunciamos que Él es el Salvador, que Él es pues el Hijo de Dios y que Él también es Dios. Entonces este versículo que leímos es esa profecía del nacimiento del Señor Jesús. Pero vamos a entrar bien hacia detalle de qué es lo que nos dice este único versículo. En primer lugar dice, porque un niño nos es nacido, dice. Un niño nos es nacido. Allí lo que está enfatizando es que va a nacer naturalmente, digamos, de una mujer iba a nacer un niño. Eso lo que indica es que allí está enfatizando en la humanidad que tendría el Mesías, que tendría Cristo, el que tendría el Señor Jesús. Cuando dice un niño nos es nacido, está refiriéndose de la humanidad del Señor Jesús, que iba a nacer así como un hombre, como una persona. Iba a haber una mujer y en su vientre allí iba a ser concebido, pero del Espíritu Santo, lógicamente. El profeta, el que todos esperaban, el Mesías, el Cristo, pero tenía que nacer como hombre. A eso de nacer como hombre se le conoce como la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Esa palabra así como tal, lo que es la encarnación, esa palabra no la encontramos en las Escrituras. Si usted la quiere buscar, no la va a encontrar, porque no está así textual o literal. Pero sí podemos encontrar en las Escrituras lo que la compone esta palabra, porque esta palabra es una palabra compuesta. Encarnación se compone de la palabra en y la palabra carne. O sea, lo que indica es en la carne, tomar carne. Entonces eso es lo que significa. Entonces la encarnación así como tal no la encontramos literal, pero sí encontramos, por ejemplo, si nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, nosotros allí vemos lo que dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hablando acá, pues, que el Verbo, esto ya se ha explicado en los estudios del Evangelio de Juan, que el Verbo lo que significa es el logos, una palabra griega que significa la palabra. O sea que Cristo es la palabra viva de Dios. O sea que en el Señor Jesús está lo que es la imagen de Dios. Entonces eso es lo que significa el Verbo, el logos o pues la palabra. El Señor Jesús es Dios. Entonces en Él está la imagen de Dios. Si uno quiere, si nosotros dijéramos, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos a través de su Hijo, a través de Jesús.
porque Él es Dios. Él mismo le dijo a los discípulos, se lo dijo a Felipe, también en el Evangelio de Juan más adelante se lo dice, porque ellos le preguntaron a Jesús, le dijo Felipe, muéstranos al Padre, le dijo Felipe a Jesús, muéstranos al Padre, o sea, muéstranos a Dios, eso es lo que le estaba diciendo. Y lo que Jesús le dice a él es, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Y todavía me preguntan, muéstranos al Padre. ¿Y que no saben ustedes de que yo soy en el Padre y el Padre es en Él? Eso es lo que le dice. ¿Qué es lo que le está diciendo? De que Él es en el Padre. O sea que si alguien quiere ver a Dios, hay que ver a Jesús. Él es la encarnación de Dios. Él es el Señor Jesús. Entonces en el Evangelio de Juan también, ahí vea el versículo 14, siempre el mismo capítulo, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí está claro, dice, el verbo fue hecho carne. O sea, lo que está diciendo es, Dios se encarnó, o sea, tomó carne, tomó cuerpo de un ser humano. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, el único Hijo de Dios, el Hijo de Dios es lo que está diciendo, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la palabra encarnación no la encontramos así, pero sí encontramos, por ejemplo, este pasaje también. Nosotros podemos ir a la primera carta de Juan. El capítulo 4. Lo que allí, en solo un pequeño contexto de las cartas de Juan, se trataba de debatir un tema que se había colado, digamos, en la iglesia, el tema de los gnósticos, de que para ellos, el cuerpo era malo y que lo único bueno del ser humano era el alma. Entonces, ellos negaban esa encarnación y negaban también la resurrección de los muertos, estas personas. Entonces, para confrontar eso, oiga lo que dice el Evangelio de Juan, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, dice, el capítulo 4, versículo 2 de la primera carta de Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa, dice, que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, dice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, dice. Oiga, pero ¿en qué se define cuando alguien es de Dios? Dice, en reconocer o en aceptar, en confesar de que Jesucristo ha venido en carne, dice. Porque habían personas en medio de los cristianos que no reconocían eso, no aceptaban que Jesús es Dios y que había tomado forma humana, se había encarnado en una persona, en un ser. Entonces, para decir que es de Dios, hay que, dice, confesar de que Jesucristo, dice, vino en carne, o sea, se encarnó. También otra carta de Juan, la siguiente, la segunda carta de Juan, esta solo tiene un capítulo nada más. El versículo 7 nos dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, dice. O sea, de que cuando una persona niega que Jesucristo se encarnó, esa persona está siguiendo las mentiras del anticristo, de Satanás. Si una persona no confiesa de que Jesucristo vino en carne, es una persona del anticristo, de Satanás, está cegada totalmente. Entonces, si no se reconoce eso, de que Él es Dios y que se encarnó,
son del engañador, dice, del anticristo. Entonces, el Señor Jesús se encarnó. Y vamos a volver al libro de Isaías. Estamos en el capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6 estamos ahí. Ya vimos que porque un niño nos es nacido, dice, y dice, hijo nos es dado. Entonces habla pues de su humanidad. Ahí ese parte. También luego dice, y el principado, dice, sobre su hombro. ¿A qué se refiere esto? Hay que hacer memoria de el pacto davídico. No sé si usted alguna vez ha escuchado eso. El pacto que Dios hizo con David. ¿Qué le prometió Dios a David? La promesa que Dios le da a David es que su reino sería perpetuo, que llegaría hasta la eternidad el reinado de David. Pero este reinado no se debe de entender como algo de los hombres. O había un tiempo donde sí se creyó así, de que en la genealogía o en el linaje de David iba a nacer otro rey que sería llamado el Mesías, pero entendiéndolo ellos como un rey de una tierra, o sea, un rey de Israel ahí, así como los demás reyes, así como David, así como los que le siguieron a David. Entonces esa era la idea de muchos. Por eso en un principio los mismos discípulos del Señor Jesús, algunos de ellos creían que también así sería, de que el Mesías, que Jesús lo que iba a hacer era establecer un reino allí en la tierra. Él iba a tomar como el gobierno y todo eso. Esa era la idea. Por eso a dos discípulos, la mamá de ellos le pidió a Jesús que cuando sea el rey y todo, le dice, sienta a uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué? Porque la idea era esa, de un reinado así, humano. Pero de ese pacto davídico no se está refiriendo a un rey de la tierra, sino un reinado espiritual, un reinado de Dios, un reino de Dios, que ese sí es eterno, que es perpetuo. Por eso un ciego le clamó a Jesús que lo sanara, y como le dijo, Jesús, hijo de David, le dijo, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dice esa frase? Hijo de David. Porque está haciendo referencia de que el Mesías, o sea, todos sabían de que el Mesías sería del linaje de David. Y hablándolo en la genealogía, o sea, José era de la genealogía de David. Pero hay que entender otra parte que ya lo voy a explicar, de que tenía que ser de linaje. Entonces en eso estamos claros, de que tenía que ser de linaje. Entonces por eso le dice hijo de David. Entonces, para cumplir ese pacto davídico, el pacto que Dios le dio a David, que su reino sería perpetuo, entonces tenía que nacer de su linaje el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Entonces en el Señor Jesús se cumplió esa promesa, porque el Señor Jesús lo que ha hecho es establecer su reino, un reino que no es como los reinos de esta tierra. Y Él dijo cómo eran los principios de este reino. Él dijo cómo era el reino de los cielos, dice semejante a, y empezó a decir las palabras, cómo es el reino de Él, cómo se debe de entender. Dice que en el reino de Dios, dice, cuando estemos en la presencia allí, reinaremos también con Él. O sea, nosotros nos convertiremos también en reyes, en príncipes, en reinas, princesas, porque reinaremos juntamente con Cristo, porque Él es el Rey de Reyes. Entonces es un reinado eterno, es un reinado perpetuo, no terminará nunca. Ese es el reino de Dios, no es algo como de los hombres. Entonces, para cumplir ese pacto que se le hizo a David, era necesario de que Jesús pues naciera como hombre, que se encarnara, era necesario. Y por eso dice, y el principado sobre su hombro, dice, o sea, Él sería el rey para cumplir esa promesa de ese pacto. También dice
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, dice, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todas estos nombres que se le están dando, estos ya no nos hablan de una característica humana, sino que estas nombres que se le están dando a ese niño que nacería, allí lo que están reflejando ya es la divinidad que tendría ese niño, que tendría ese Dios que va a nacer, que tendría la divinidad, la deidad, o sea que sería también Dios. ¿Con qué objetivo entonces? Ya le dije, o sea, ¿para qué? Para cumplir ese pacto de David, para también que Dios tenía que enviar a su hijo. ¿Para qué? Para que esa fuera la forma de cómo el Señor Jesús puede quitar el pecado del mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es el Señor Jesús. Pero recordemos algo, de que Dios no puede morir. Dios no puede morir porque Él es eterno, Él es por siempre, Él es eterno, no tiene un principio, no tiene un final. Por lo tanto, Dios no puede morir. Entonces, para poder morir, para poder hacer el sacrificio y lo que el Señor hizo, entonces lógicamente Dios tenía que encarnarse, tenía que tomar forma de hombre. ¿Para qué? Para poder morir. ¿Y qué significaba esa muerte? Pues la salvación de cada uno de nosotros. Entonces vea qué importante es eso, entender de que era necesario de que Dios dejara su gloria y que viniera a ser semejante a los hombres. ¿Para qué? Para que Él pudiera morir también, para que pudiera hacer el sacrificio por cada uno de todos los que creen en el nombre del Señor. Entonces la otra parte nos habla de su magnificencia, del poder de Dios. Su nombre admirable, dice. Eso es Dios, Él es admirable. Admirable es nuestro Dios. O sea que nos quedamos nosotros maravillados, asombrados del poder de Dios. Nos asombramos muchas veces cuando ni nosotros sabemos cómo fue de que Dios nos bendijo. Uno en su vida tiene procesos en su vida donde usted llega a concluir de que no sabe cómo fue que estuvo bien todo un año completo. Quizás personas que dicen, si yo no tenía trabajo, todo un año no tuve trabajo, no sé cómo es que pude mantenerme yo y que pude sostener a mi familia, a mis hijos. No sé cómo fue. ¿Por qué? Porque así es el poder de Dios. Y uno se queda admirado, se queda asombrado. ¿Cómo fue Dios que me rescató de ese? Estuve a punto de morir, estuve a punto de que algo pasara y no sé cómo fue de que Dios llegó, hizo algo, obró de alguna manera. Y nosotros nos quedamos maravillados, nos quedamos asombrados del poder de Dios, porque Él es admirable. Es alguien que tiene pensamientos más altos que los nuestros. Sus pensamientos son de paz y no de mal. Entonces Dios siempre piensa en nosotros. Dios piensa en cada uno de todos los que estamos aquí. Piensa en toda la iglesia. Él, en su mente estamos cada uno de nosotros, porque somos sus hijos, porque Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Y cuando Él obra en favor nuestro, nos quedamos admirados, nos quedamos asombrados y le damos la gloria a Dios por lo que Él hizo, por los milagros que Él hace. Por eso Él es admirable. También dice consejero. ¿Qué mayor consejo que lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios? ¿Qué mayor consejos podemos encontrar nosotros en otro libro o de otras personas, sino lo que la palabra de Dios dice? Él es nuestro consejero. ¿A dónde está la palabra de Dios? Pues aquí en las Escrituras. Ahí encontramos nosotros la palabra de Dios, porque la palabra lo que hace es aconsejarnos y nos aconseja en todo
En todas las cosas nos aconseja la palabra de Dios. Nos aconseja orar, dice, si alguno pues está enfermo o alguno está pasando una situación difícil, haga oración. Si alguno está desanimado, haga oración. Que dice la palabra de Dios en Timoteo, la palabra es útil. ¿Para qué? Para enseñar, dice, para redarguir, para instruir en justicia. Todo eso dice la palabra de Dios. La misma palabra aconseja qué es lo que nosotros podemos hacer. La palabra de Dios nos aconseja a confiar, nos aconseja a tener fe en el Señor. La palabra de Dios siempre está allí hablándonos a cada uno de nosotros, porque los consejos que están en la palabra de Dios son únicos. A nadie más se le pueden ocurrir. Estos hombres que escribieron los libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. De su propia cuenta no hubieran fluido todos esos consejos y estas palabras que aquí hay, pero como fueron inspirados por Dios, entonces es como que literalmente Dios hubiera escrito acá lo que allí dice. Lógicamente usó a hombres, usó a personas, pero fueron inspirados por Dios. No fueron sus propias ideas allí. Sí hay en lo humano ciertas cosas y características de la Biblia, pero eso no es la esencia de todo, sino que la esencia es el espíritu de la palabra. Por eso los de Israel, los fariseos, los judíos, ellos pues tergiversaban muchas veces la palabra y no hablaban del espíritu, o sea, de la esencia de lo que es la palabra de Dios, que en esencia es la palabra de Dios que aconseja, que anima, que confronta también, de que exhorta, pero lo hace con amor, que corrige. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos corrige a cada uno de nosotros. Ahí encontramos nosotros el consejo. Entonces Dios es consejero. Cuando usted va a tomar una decisión importante en su vida, pues lo primero que hacemos nosotros es orar, ¿verdad? Lo primero que hacemos es preguntarle a Dios. Le preguntamos a Dios: Señor, sigo este camino, sigo bajo esta línea, tomo esta decisión. Entonces así tendríamos que hacer todo, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos guíe para saber qué hacer. Entonces le pedimos el consejo a Dios. Le pedimos el consejo a Dios para todo lo que pasa en nuestra vida. Entonces Él es consejero, dice. También dice Dios fuerte, porque se hace referencia a que Dios, bueno, cuando se habla de Dios en la Biblia, más que todo en el Antiguo Testamento, se dice que Dios es el varón de guerra. Se dice que Dios es el Dios fuerte. Se dice que Dios es Jehová de los ejércitos, es el Dios del pueblo. Dice poderoso en batalla. Entonces, todo eso es Dios, es alguien poderoso. Por eso dice Dios fuerte, Dios grande. Es un Dios que en nuestra concepción humana no lo podemos llegar a comprender totalmente lo que es Dios. Pero eso fue necesario de que Cristo pues se encarnara. ¿Para qué? Porque ese es el otro propósito de la encarnación, de que el Señor Jesús vino a revelarnos lo que es Dios. También la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito del Padre le ha dado a conocer, dice. O sea, a Dios nadie lo puede ver. Nadie puede ver la deidad, la divinidad de Dios. En lo humano no se puede. No podríamos soportar eso. Entonces, para conocer a Dios fue necesario de que Dios enviara a su Hijo. ¿A qué? A que viniera a ser como hombre. ¿Para qué? Para revelarnos lo que es Dios. Por eso dice, a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito del Padre le ha dado a conocer. Eso es lo que ha hecho el Señor Jesús, venir a mostrarnos quién es Dios. Para comprender, hermanos, cómo es Dios, hay que ir a los evangelios.
hay que ir a los evangelios y ver toda la vida de Jesús. Y también en todo el Nuevo Testamento. Hay que ver cómo Él anduvo en la tierra, qué fue lo que Él hizo, la obra que el Señor Jesús hizo, la forma como Él hablaba, la forma como enseñaba. Todo eso nos habla del carácter de Dios. ¿Cómo era Dios? Un Dios compasivo, pero también con severidad. O sea que Él hacía justicia. Un Dios justo, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que estuvo allí para perdonar. Si nosotros analizamos todo lo que Jesús hizo en su ministerio, allí nosotros podemos conocer cuál es el carácter de Dios. El carácter de Dios, pues, lo comprendemos también cuando, pues, nos pasa algo en nuestra vida, algún proceso, alguna situación. Llegamos a comprender, en alguna ocasión llegamos a entender lo compasivo que es Dios. Llegamos a entender que Dios perdona porque nosotros mismos hemos cometido pecados, hemos cometido errores. Y decimos, hay personas, hay cristianos que dicen, esta vez quizás Dios no me va a perdonar. Quizás Dios no me va a perdonar porque lo que he hecho lo he vuelto a repetir otra vez. Pero cuando usted se da cuenta, pues llega en usted el arrepentimiento. Y viene el Señor y le dice, te perdono. Estás perdonado. Estás sin culpa. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. Entonces, en ese momento, entendemos cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, que es alguien que perdona, alguien que es compasivo. Lo entendemos en esa situación cuando nos hemos alejado de Dios, cuando nos hemos apartado, cuando andamos caminando, pues, en caminos equivocados, cuando se anda obrando mal y se vive en pecado. En ese momento la persona cree que pues ya no tiene el perdón de Dios. La persona se cierra a decir, no, es que Dios ya no me va a perdonar porque todo lo que he hecho en mi vida. Pero llega el Señor y lo encuentra a esta persona y le habla nuevamente y le dice, estoy con los brazos abiertos, estoy esperando que regreses, que vuelvas a mis brazos. Y entonces ahí esa persona entiende y comprende que Dios es alguien que perdona, que no importa que se pudo haber cometido, pero Él es compasivo y es lleno de amor y de misericordia. Por eso, si alguien se ha apartado del camino, comprenda lo que es Dios, que Él, pues 100% Dios, y el Señor Jesús también fue humano, también Él fue tentado. Lo que dice la palabra de Dios, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. O sea que Él sabe qué es vivir la tentación. Él lo sabe, porque dice tentado en todo. Y que es tentado en todo, todo lo que se nos puede ocurrir. Y el Señor Jesús fue tentado en una cuestión de lo sexual. Dice allí, tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Él no podía cometer pecado porque Él es Dios. Pero sí fue tentado en las cuestiones humanas, pero Él no podía pecar. O sea, Cristo no podía pecar. ¿Por qué? Porque si Él hubiese cometido algún pecado o algo así, entonces no se le daría la validez que su muerte tuvo, de su sacrificio. Se cuestionaría eso, se cuestionaría de que fue un hombre común, dijera las personas. Entonces no vale eso ante ese sacrificio, ante el Padre. Por eso es que Él no conoció pecado, porque Él no podía pecar, porque Él es Dios. Entonces no podía cometer pecado, pero sí fue tentado en todo, dice. O sea, y usted se pregunta, ¿cuántas veces ha sido tentado usted? ¿Cuántas veces ha sido tentado de alguna situación? Tentado en cuestiones económicas, tentado a agredir a alguien, tentado a golpear a alguien, tentado a maldecir a alguien, de decirle palabras ofensivas, tentado quizás a robar algo, tentado a
a mentir, tentado, no sé, todas las cosas que hay. Pero Él dice, tentado en todo, pero sin pecado. O sea, el Señor Jesús sabe lo que es ser tentado. ¿Y qué nos dice esto? ¿Qué nos enseña esto? De que Él sabe cuál es la tentación que nos llega a nosotros. Él lo sabe. Y esta palabra lo que viene a hacernos es también una advertencia de que si estamos pasando tentación de llegar a cometer algo, alguna cosa incorrecta, algún pecado, es el momento para detenerse y para seguir el ejemplo del Señor Jesús, de que Él lógicamente no se dio a la tentación. Satanás llegó a su encuentro y le habló 3 veces, lo tentó 3 veces. Pero dice al final de ese pasaje de la tentación, dice que lo dejó y se apartó por un tiempo, dice. O sea, no fue que solamente ahí lo tentó otras veces. Lo que pasa es que no vemos las escrituras, pero el pasaje aclara de que lo llegó a tentar, pero por un momento, o sea, por un tiempo. Luego volvió a ser tentado. Por ejemplo, podemos hablar de cuando Jesús tenía que ir a Jerusalén y sabía de que allí pues iba a llegar, ya se acercaba a su muerte, y aún Pedro, uno de sus discípulos, va y le dice, no vayas, cuida tu propia vida, le dijo Pedro. Y lo que Jesús le dijo, apártate, Satanás, le dijo. ¿Por qué? Porque ahí esas palabras que Pedro dijo eran enviadas por Satanás, para que el Señor Jesús no fuera a ese sacrificio, a lo que Él iba a hacer. Entonces vemos de que Satanás siempre estuvo ahí tentando. Pero ¿en qué tentaba Él? En lo humano del Señor. ¿Por qué? Porque aquí volvemos otra vez, de que el Señor Jesús era hombre, pero también es Dios. Entonces Satanás sabía de que Él tenía una parte humana, lo sabía. Y cuando viene a tentarlo, lo tienta en cosas humanas, porque le ofrece los reinos de la tierra, le dice que se tire de un precipicio a ver si llega, si manda a los ángeles para que lo guarden. O sea, lo tienta en cosas de la humanidad. Dile a esas piedras que se conviertan en pan, porque Jesús estaba en ayuno. Entonces son cuestiones humanas en las cuales Satanás va a tentar. Tentó a Jesús y también nos tienta a cada uno de nosotros, porque en nosotros también está esa humanidad. Pero recordemos eso, de que Jesús también fue humano. Recordémoslo. Recordemos eso cuando venga esa tentación. Recordémoslo. Digámosle al Señor, tú también fuiste humano. También sabes qué es sentirse así como me siento. El Señor lo sabe. El Señor sabe cómo es sentirse con miedo o con tristeza. Él lo sabe. Cuando Él ya estaba a punto pues de que Él iba a ir a ser sacrificado, Él va a orar al Padre y le dice al Señor, a Dios, si fuere posible que pase de mí esta copa, le dice, pero que no sea como yo quiero, sino como es tu voluntad, le dice. O sea, en eso lo que Él le está hablando a Dios, a su Padre, también allí Él llora, se siente con miedo, se siente pues atribulado en ese momento por lo que Él va a pasar, pero en lo humano. Pero como Él dijo, bien lo dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, no lo que Él quería, sino que hiciera la voluntad del Padre. Y Él obedientemente fue y pasó el martirio, pero por el propósito de Dios. Pero Él lo comprendió. Entonces Él sabe qué es sentirse con temor, sabe qué es lo que es sentirse triste, sabe, lo entiende el Señor a cada uno de nosotros. A veces nosotros creemos que no vamos a poder con ciertas situaciones. Hay madres que dicen, no sé cómo voy a hacer para criar a este niño, a esta niña, si el padre no está. Hay muchos casos de que no está el padre y solamente ahí está la madre. Y puede decir, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poder sostener a mi hijo, a mi hija? Y empezamos pues a ver que no podemos, a que no tenemos fuerza, a que no vamos a poder.
Pero el Señor Jesús nos entiende y nos comprende y sabe qué es sentirse así, sabe qué es lo que usted está padeciendo, sabe cuál es su debilidad, lo sabe el Señor. Y como lo sabe, no solo se va a quedar así y lo va a dejar tirado. Como Él lo sabe, entonces lo que va a hacer es ayudarlo en eso. Él va a estar allí. Y va a llegar la madre y dirá: no sé cómo es que he logrado sostener a este niño, esta niña. No sé cómo es que lo he hecho. ¿Por qué? Porque Dios quien obró allí. Dios la va a sacar adelante. Dios le va a dar lo necesario. El Señor Jesús se compadecía de los enfermos, porque entendía lo que ellos pasaban, lo que cualquier enfermo estaba padeciendo. El Señor Jesús sabía de su sufrimiento. Entonces Él por eso sanó a muchos, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, libertó a los endemoniados, sanó a las personas que padecían de lepra. Los leprosos eran personas tan discriminadas en ese tiempo. Eran exiliados, eran enviados a un lugar donde nadie podía llegar. Solamente los familiares llegaban a dejarles comida, pero ni siquiera se acercaban, sino que de alguna manera se las hacían llegar, porque eran discriminados. Pero el Señor Jesús se compadeció de los leprosos y los limpiaba, su piel quedaba limpia, porque Él comprendía lo que ellos sufrían. El Señor Jesús comprendió a aquella mujer que pues la hallaron en adulterio, aquella mujer que había sido acusada por los demás, y se la presentaron al Señor Jesús como una persona que lo que le esperaba era la muerte, porque así decía la ley. Tenía que morir pues lapidada, le iban a tirar piedras. Esa era la ley. Pero el Señor Jesús se compadeció de esta mujer y la perdonó también. La perdonó por ese pecado. Se compadeció de hombres y eligió a hombres que eran muy comunes. Algunos eran pescadores, otros eran cobrador de impuestos, y así a cada uno de los que Él eligió, porque el Señor Jesús ve muchas cosas más en nosotros, muchas veces de lo que nosotros nos creemos ser. Entonces, muchas veces no nos creemos capaces de mucho, pero Dios sí ve mucho en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos conoce, Él sabe cómo somos, porque Dios se encarnó y vino a ser semejante a cada uno de nosotros. Entonces Él vino a ser como nosotros, y eso lo que nos enseña es que Él nos entiende, que nos comprende, que nos conoce, que está allí también para socorrernos en situaciones difíciles. En una ocasión el Señor Jesús mandó a los discípulos al otro lado, los mandó en una barca. Y fue el Señor quien los mandó. Y Él sabía que en esa barca, cuando ellos iban en el mar, pues iba a llegar una tormenta. Y llegó una gran tormenta. Una tormenta que ellos pues creían que iban a morir, los que iban en la barca, eran sus discípulos. Pero ¿quién fue el que los mandó? Fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice eso? De que muchas veces estamos pasando cosas, cada uno de nosotros, que es el Señor quien lo ha permitido así, pero tiene un propósito eso. No es solo para hacernos pasar algo malo, algo difícil, no es así, sino que hay un propósito en eso, lo que Él permite que suceda. En ese caso fue el mismo Señor Jesús que los mandó a los discípulos que fueran en la barca, y había una gran tormenta. Pero luego Él caminó sobre las aguas y llegó donde los discípulos y calmó la tormenta, calmó los vientos. Ahí encontramos el pasaje de Pedro, pero lo que quiero enfatizar es que fue el Señor Jesús quien permitió que ellos llegaran a esa tormenta, pero también Él llegó allí para calmar la tormenta y para que los discípulos crecieran en su fe, para que ellos crecieran, porque el Señor Jesús pues les dio esa lección para que ellos crecieran, porque los entendía, sabía cómo eran ellos, sabía que ellos tenían que dejar ciertas cosas, ciertos pensamientos que ellos tenían y ciertas actitudes, tenían que abandonarlas, porque Él los conocía. Entonces para eso los llevó
y les hizo pasar todas esas situaciones para que ellos crecieran en su fe. Entonces a nosotros también el Señor nos va a hacer pasar esas situaciones, pero solamente es para que crezcamos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe qué es lo que siente y no le va a dar una carga que no pueda llevar, lógicamente, ¿verdad? No va a hacer algo que lo va a hacer morir a usted, o sea, se va a morir por eso, no, sino Él sabe muy bien qué es lo que usted puede soportar, sabe muy bien que el Señor lo entiende, lo comprende, cuáles son sus fortalezas y también cuál es su debilidad. Sabe el Señor, porque Él se humanizó, también vino a ser semejante. Entonces en el Señor Jesús está la naturaleza humana y también la divinidad, la deidad. Él es Dios, pero para que pudiera morir por cada uno de nosotros, tuvo que encarnarse para poder morir, para revelarnos a Dios, para que conozcamos quién es Dios, que conozcamos el carácter de Dios. Entonces, hermanos, debemos conocer a Cristo, y la manera para conocerlo pues es dejando que Él habite en nuestra vida, permitiéndole al Señor Jesús que Él pues entre a nuestro corazón, aceptarle a Él como nuestro Salvador. Y de esa manera vamos a conocer quién es Jesús, vamos a conocer quién es Dios, cuando le damos entrada a Cristo a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la palabra de vida que hoy nos habla, Señor. Gracias, Señor, por tu enseñanza y por el consejo que nos das de que tú eres Dios, Señor Jesús, y que para poder llegar al sacrificio, tuviste que encarnar. Dejaste tu gloria, Dios, dejaste tu gloria para venir a ser semejante a los hombres, y viniste a padecer, como tu palabra lo dice, experimentado en quebranto, y que no abriste tu boca cuando eras golpeado y pasabas el martirio, cuando pasabas esa situación que llevabas una cruz, porque fue una muerte de cruz. Pero en ese sacrificio fue el que quitó el pecado del mundo, y esa es la única ofrenda que puede ser aceptada ante el Padre, para el cual seamos nosotros perdonados y justificados de toda culpa, de todo pecado. Gracias, Señor.